La asepsia quirúrgica es un conjunto de acciones diseñadas para evitar la infección de la herida durante la intervención quirúrgica. Existe una ausencia total de gérmenes microbianos. Dentro de la asepsia tenemos varias partes a realizar, como sería la asepsia del paciente, la asepsia del instrumental, la asepsia del cirujano y sus ayudantes y la asepsia del mobiliario y local. Dentro de la asepsia del instrumental, todo el instrumental que deba utilizarse en la cirugía debe estar estéril, lo cual puede obtenerse mediante calor húmedo con el autoclave, mediante calor seco o con gas, que puede ser el óxido de etileno, y en casos excepcionales también pueden utilizarse sustancias químicas como la clorhexidina al 0.5% en solución alcohólica de 70 grados o con glutaraldehído al 2% durante un mínimo de 30 minutos. Siempre que sea posible, deben emplearse materiales de un solo uso que vienen esterilizados, normalmente con rayos gamma. La antisepsia es un conjunto de métodos destinados a prevenir y combatir la infección, destruyendo los microorganismos existentes en la superficie o en el interior de las cosas o de los seres vivos. La técnica de lavado de manos quirúrgico. Nuestro primer paso es colocar abundante jabón. Después de esto, empezar desde la parte superior con nuestras palmas frotando. Seguimos con los pulgares y entre cada espacio de los dedos, de arriba hacia abajo, en un solo sentido. Un lavado entre las uñas. Seguimos con las palmas. Siguiente a esto, seguimos con nuestro antebrazo, que se divide en 3 tercios. Empezamos con el primer tercio sin frotar, en un solo sentido. Seguimos con el segundo y el tercero. Podemos observar que existe un sensor de pie para que nuestras manos no toquen ninguna superficie y no se contaminen. Un auxiliar entra al quirófano ya lavado sus manos de la manera correcta previamente. Él se encargará tanto de ayudar al segundo auxiliar como al cirujano. Lo primero que encontramos al entrar al quirófano es nuestro kit de batas. Cuidadosamente nos limpiamos las manos con papel o toalla absorbente para evitar así cualquier tipo de contaminación. Seguido encontramos estos fundos estériles que nos permitirán colocar en las mangueras de la succión del micromotor, de igual manera en los mangos del agarre de la lámpara. Esto tiene una función muy especial que es para evitar la contaminación y sirve como una barrera protectora. En las mangueras utilizaremos esta funda como protección que se la coloca desde arriba hacia abajo en un solo estirón. Esto ayudará a no tocar el equipo con nuestras manos. También colocaremos nuestro campo en nuestra mesa de trabajo para posteriormente colocar el instrumental ya esterilizado. El segundo ayudante entra al quirófano hecho ya el correcto lavado de manos. Para la colocación de las batas estériles se doblan y guardan de una manera especial, haciendo que la parte exterior y primera con la que contactamos es la cara que estará en contacto con el cuerpo del operador. La maniobra de desplegar es sencilla. Se coge la bata quirúrgica por el cuello con las 2 manos y se sacude enérgicamente para que se despliegue alejándola del cuerpo. Sujetando la bata con una mano, se introduce la otra por la manga correspondiente y después se introduce la otra mano por la otra manga. A continuación, el auxiliar le ayudará a amarrarse por la parte de atrás. Preparación del paciente. Se hacen enjuagues con clorhexidina al 12% al 2%
antes de la intervención por aproximadamente 1 minuto para disminuir la carga bacteriana intraoral. El paciente debe entrar en el ambiente operatorio con cubrecalzados y con una gorra limpia. A continuación, se procede a la colocación de tallas. En general, se aplican 2 tallas en forma de turbante bajo la cabeza y 2 cruzadas en el cuello, fijándolas con pinzas de campo. El resto del cuerpo se cubre con una sábana estéril. Se aplicará un desinfectante de superficie a todo el área corporal que no quede cubierto por tallas estériles. Debe aplicarse a toda la piel de la cara, con precaución. El momento en el que el cirujano entra a la sala en la que se va a realizar la cirugía, lo primero que debe hacer es coger la toalla de papel para secar sus manos. Esta se va a realizar en pequeños topes en un solo sentido. Después va a coger la bata estéril que se va a colocar tomándola de las tiras posteriores y de la parte de adentro siempre para no contaminar la parte externa de la bata. El segundo auxiliar lo que va a hacer es ayudar a colocar al cirujano la bata, amarrándola en la parte de atrás, y el cirujano debe pasar las tiras delanteras de la bata hacia la parte de atrás para que el segundo auxiliar lo ayude con el amarre de la bata. Proceso de colocación de guantes. Primeramente, el segundo auxiliar va a pasar los guantes al cirujano para que éste los abra y se los empiece a colocar. Primeramente, se empieza por la mano izquierda. El cirujano debe tomar con la mano que no está con el guante para colocárselo sin acomodárselo totalmente, para después tomar el de la mano derecha por la parte de adentro sin contaminar el guante. Después lo que se va a realizar es la acomodación del guante ya perfectamente, como por ejemplo arrastrar las mangas de los guantes hacia los puños de la bata y la acomodación de los dedos en cada orificio del guante. Técnicas de anestesia. Cuando ya el paciente se encuentre en el sillón y el cirujano se encuentre listo para empezar la cirugía, lo primero que se debe realizar es la técnica de anestesia. La técnica de anestesia se va a realizar comprobando que el carpul se encuentre en buen estado y que el cartucho de anestesia puede entrar fácilmente, para después realizar la colocación de la aguja, ajustarla muy bien para después comprobar la salida correcta del anestésico por la aguja. En la técnica troncular se anestesia el nervio dentario inferior y sus ramas terminales, el nervio lingual y el nervio bucal largo. Se usa una aguja larga, medio cartucho destinado para el nervio dentario inferior, 1/4 de cartucho para el nervio lingual y 1/4 de cartucho para el nervio bucal largo. Con el dedo índice se palpa la mayor concavidad de la rama ascendente de la mandíbula y se inserta la aguja desde los premolares del lado opuesto a anestesiar. Se anestesia 1 centímetro por arriba del plano oclusal. La aguja se introduce en la mitad de la espina de Spix. Se retira la aguja 1 milímetro y se deposita el anestésico con previa succión. Se retira la aguja 1 centímetro y se deposita 1/4 del cartucho. Posteriormente se retira un poco más la aguja y se gira hacia los premolares del lado a anestesiar y se deposita el 1/4 de cartucho restante. La técnica infiltrativa de anestesia se realiza cerca de la región apical del diente, en el fondo del vestíbulo, en el tejido celular laxo, colocando una aguja con el bisel hacia el hueso, sin tocar el periósteo y con una angulación de 45 grados. Se tracciona el labio con los dedos de la mano contraria o con un separador para facilitar la maniobra. El anestésico se deposita lentamente. Una vez finalizada la infiltración, se masajea la zona cutánea con suavidad para favorecer la distribución del anestésico. Técnica de bloqueo del nervio mentoniano. Las áreas anestesiadas van a ser toda la encía y mucosa desde los premolares hasta la línea media, incluyendo la piel del labio inferior, y los pasos a realizar van a ser:
localizar el agujero mentoniano por palpación e insertar la aguja en la mucosa del pliegue a nivel de la localización del agujero mentoniano alrededor del segundo premolar mandibular. Después se realiza la aspiración negativa y se inyecta la solución lentamente del anestésico. En la técnica intrapapilar, lo que debemos hacer es doblar la aguja 90 grados con respecto al eje de la papila e inyectar la solución anestésica exactamente en el centro de esta con una velocidad muy mínima y hasta que la papila se torne de color blanquecino. Técnica infraorbitaria. La técnica infraorbitaria se compone de dos vías, la vía intraoral y la vía extraoral. La vía intraoral se la realiza, como su nombre lo indica, por dentro de la boca. Con el dedo pulgar se debe levantar el labio, dejando al descubierto la región del ápice del canino para inyectar en el fondo del surco vestibular con una aguja mediana o larga, dirigiéndose paralelamente al eje longitudinal del segundo premolar, llevando la jeringuilla desde el canino en dirección a la pupila sin tocar el hueso y hasta llegar al orificio infraorbitario. Por otro lado existe la vía extraoral. En esta se va a palpar con el dedo índice de la mano izquierda el borde infraorbitario y se va a marcar con un pequeño lápiz dermográfico y trazar una línea imaginaria entre la pupila y el eje del segundo premolar. Se van a calcular 6 milímetros por debajo de la línea imaginaria horizontal y se procede a la punción de la piel formando un ángulo de 45 grados con relación al eje longitudinal hasta llegar al tejido óseo donde se localiza el agujero infraorbitario, penetrando la aguja medio centímetro y descargando la solución anestésica lentamente. Después se debe masajear la piel en forma circular.